El tema es un tema precioso, un tema querido, un tema que he cultivado y me da una gran alegría volverlo a tomar. He tenido una cierta indecisión a la hora de plantear la estrategia de esta intervención mía. Tienen ustedes un esquema que ahora les explicaré y al mismo tiempo a última hora he dicho quizás sea más interesante hacer un PowerPoint, pero claro, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Entonces, de todas maneras les quiero explicar porque quizá no tengamos tiempo, evidentemente no vamos a tener tiempo de verlo todo porque es un tema inmenso, el esquema que tienen entre las manos, que más o menos es el que voy a seguir, aunque no se corresponde del todo. Vean que tiene tres partes. La primera es un personaje y una persona, porque en el personaje alude un poco a la inmensa papel público que tiene la figura de Juan Pablo II, que es inmensa, ¿no? Y el otro se refiere a que ese papel público está apoyado también en una personalidad con unos rasgos muy acusados y forjados en su interioridad. No es exterioridad, no es un puro personaje. Ahí va a haber una conexión muy interesante entre lo interior y lo exterior, que veremos un poco. Entonces, esto me parece que es lo más difícil de expresar y quizá lo que en el PowerPoint se dedica más tiempo. En cambio, en los puntos que tienen ahí, 2 y 3, se expresa un poco sus temas providencialmente madurados. Es decir, estamos hablando del impacto teológico de Juan Pablo II. Y por tanto, ¿en qué temas ha incidido? Esas, digamos, lo que tenía que ser mi intervención, lo que va a ser. ¿En qué temas ha incidido? ¿Qué huella ha tenido la teología? Claro, ha tenido una huella lejana, ha tenido una huella bastante determinada. Que una persona que esté situada, como he estado yo, que encima llevo 35 años en la Facultad de Teología, sabes que hay temas, áreas donde el pontificado de Juan Pablo II va a tener un impacto inmenso. ¿Qué temas? Pues todos los temas de moral fundamental. Ha tenido un impacto inmenso. Está aquí recogido. Los temas matrimoniales, inmenso. Y sería muy sencillo simplemente recorrer la historia intelectual de la Universidad de Navarra. ¿Cuál ha sido el impacto de Juan Pablo II? Se puede trazar perfectamente. Y ha sido un impacto enorme en estos sectores. Es verdad que él tiene más temas. No hay que quedarse en ellos. Pero estos son temas, diríamos, forjados interiormente que tienen muchísima fuerza. Lo vamos a intentar recorrer un poco. Y debo decir también cuánto debemos, en este sentido, en la recepción de Juan Pablo II al profesor Rocco Buttiglione, porque su libro primero, digamos, sobre el pensamiento de Juan Pablo II nos abrió muchas luces, porque Juan Pablo II necesita contexto. Ahora ya estamos acostumbrados a él, pero tenía aquí recogido de este libro de Antropología Cristiana que narra un poco la formación de Juan Pablo II, aquellas frases que oímos en la Navidad del año 1979. Los papas en la Navidad solían hablar del Belén, ¿no? Pero el Papa Juan Pablo II habló en la homilía: en nombre de ese valor irrepetible de cada uno de los hombres, dirijo este mensaje a todo hombre, a todos los pueblos, a las naciones, a los regímenes, a los sistemas políticos, económicos y sociales. Y uno puede decir, ¿y San José? ¿No? Bueno, él también apreciaba mucho a San José, pero hay que entenderle. ¿Quién está hablando? Pues está hablando un papa polaco con todo un itinerario interior que en ese momento se está dirigiendo al mundo con un proyecto de evangelización y que tiene conciencia de tener algo que decir. Por supuesto que puede hablar también de San José, pertenece a la doctrina católica, pero es que tiene un mensaje que quiere transmitir y en cierta manera tiene prisa por transmitirlo. Entonces, diríamos, este matiz es precisamente quizá el más característico. Lo otro es la parte temática, que la tienen ahí. ¿En qué ha influido? Desde luego hay unos temas en los que ha influido. Se podría recorrer, es decir, se puede hacer una perfecta estadística de publicaciones, lo dice en la Universidad de Navarra, o en San Damaso, el profesor Ricci no me dará, bueno, es evidente, o sea, que ha tenido un impacto en el tema matrimonial universal, en todas aquellas facultades, diríamos, que quizá no siguiendo Alberigo, han tenido una benevolencia hacia el Papa Romano, ¿no? Las que no han tenido, evidentemente, no han querido recibirlo, ¿no? Ni entonces ni ahora. Pero vamos, una gran parte del mundo católico en general ve con benevolencia el pontificado romano, porque si no, no sabría dónde están, ¿no? Pero en fin, pues efectivamente ha tenido una recepción inmensa.
en esas áreas, ¿no? Claro, también hay que decir, hay otras áreas que aquí también se señalan, que es el punto 3, que aquí las primeras son temas muy suyos, forjados interiormente. Los otros son ya, quizá no tanto, ya son los temas de un pontífice responsable, identificado con el Concilio Vaticano II, como os ha dicho el profesor Ricci, y por tanto que hay una serie de cosas que sabe que él tiene que tocar. Y donde, con una conciencia muy grande, impulsa temas que acaban, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que no lo hace él, pero es, en cierta manera, una obra suya. Digamos, el contenido es su pensamiento. Hombre, no, el contenido se ha forjado con mucho cuidado, pero es un tema que él ha impulsado. Es un poco distinto, o sea, son un poco distintos temas, ¿no? O, por ejemplo, el ecumenismo con la ortodoxia. Bueno, pues es un tema que él tiene a cuore y también se desarrolla con la ayuda de muchos expertos y de muchas... Bien, esto es un poco el esquema que les digo que han recibido. Bueno, pero vayamos a recorrer entonces este PowerPoint, que para eso lo he hecho, para que lo recorramos, ¿verdad? Aunque no es muy perfecto, ya verán que es más bien bastante imperfecto. La primera, una obviedad, ¿no? Que ya se ha dicho además. Cualquier persona elegida papa adquiere una dimensión universal, es evidente, ¿no? Si Juan Pablo II, si Karl Wojtyła no hubiera llegado a ser papa, quizás su pensamiento no hubiera trascendido. En cierta manera es obvio, ¿no? Ahora, también digo ahí, en este caso, que es muy peculiar también, la persona de Juan Pablo II llenó el cargo de una manera impresionante. Digamos, el cargo, en cierta manera, como, sí, no le venía grande. O sea, aquello fue una especie de conexión que hizo que tuviera una proyección muchísimo mayor, porque estuvo, diríamos, de una manera completamente natural, vamos a decir, cómodo en el cargo. Y entonces, esa proyección universal que tiene todo papa se hizo todavía más universal, porque es que tenía cosas que decir, que son las que vamos a ver. Tenía cosas que decir y quería decirlas, y tenía una conciencia vivísima de que tenía que decirlas. Eso es muy peculiar del Papa Juan Pablo II, muy característico. Luego lo veremos. Y claro, tuvo de hecho un impacto universal, es así, ¿no? Las escenas de su muerte, ahí tenemos a 3 presidentes americanos de rodillas. Ahora bien, la pregunta, uno puede decir, bien, estamos hablando de impacto teológico, pero ¿era un teólogo? Desde luego era un profesor de teología, vamos. De entrada, de ética y moral en Lublin. Ahí tenemos la universidad. Claro que se puede ser un profesor de teología y no ser un teólogo, como también se puede ser un profesor de filosofía y no ser un filósofo. ¿En qué sentido era un teólogo? Quizá no es un teólogo académico, ahí lo vemos pues en la consagración episcopal de auxiliar de Cracovia, jovencísimo. Tú nos has dicho, entonces el obispo más joven de la Iglesia Católica. Hacía muy poquito que era profesor de Lublin. Quizá no es un teólogo académico en el mismo sentido que Joseph Ratzinger, es obvio, ¿no? Tampoco es un teólogo alemán, ¿no? Digamos. Entonces, pero lo curioso es que en cuanto lo hacen obispo, en el 58, no quiso dejar de dar clase. Lo hemos comentado hace un momento, aquí, el profesor de Lublin. No quiso dejar de dar clase, nunca quiso dejar de dar clase, solo hasta el final, unos pocos años antes de ser pontífice. Acudió a Lublin una vez detrás de otra. Cuando ya tenía mucha carga como arzobispo, los doctorandos le iban a ver. Y por lo menos acudía una vez al mes, según me acaba de explicar. Yo no lo tenía tan claro. Era la pregunta que tenía esta mañana por ahí, un poco dudosa. ¿Qué relación tuvo exactamente con Lublin? Bueno, y diríamos, llega a obispo auxiliar justo en el año que Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, en el cual él inmediatamente empieza a trabajar. Tiene unos escritos primeros en los cuales ya aporta, se había pedido al Episcopado Universal a ver qué piensa, él aporta inmediatamente. Se sintoniza inmediatamente con el Concilio Vaticano II. Y aquí una confesión personal que hace a Froissart, ahí, obispo jovencísimo. Las circunstancias nunca me dejaron mucho tiempo para el estudio. Por temperamento prefiero el pensamiento a la erudición, de lo cual pude darme cuenta en mi corta carrera de profesor en Cracovia y Lublin, pero no tan corta, porque es que la prosigue, ¿no? Mi concepto de la persona única en su identidad y del hombre como tal centro del universo nació de la experiencia y la comunicación con los demás, una errata, en mayor medida que de la lectura.
los libros, el estudio, la reflexión, me ayudan a formular lo que la experiencia me enseña. Bueno, dicho así, podría ser una especie de excusa, ¿no? Una excusa piadosa. Bien. Lo que pasa es que no es una excusa piadosa, ahora lo vamos a ver. Aquel joven obispo tenía una gran experiencia vital. Le tocó estar en encrucijadas muy importantes de la historia. Es verdad que también se puede estar en encrucijadas muy importantes de la historia y no enterarse. Pero claro, casi todos somos piezas de un inmenso engranaje y lo que pasa, pues en fin, te pasa por encima y estás ahí como puede estar un mueble prácticamente, ¿no? Que tampoco, digamos, no aportas nada, ¿no? Una silla, diríamos, pues no aporta gran cosa a la historia de España o de Europa o del mundo, ¿no? Pero estás ahí también, claro. Pero él no estaba así. Al principio no tenía capacidad de incidir. ¿Por qué? Pero vamos, repercutía en él. Ahí es donde aparece la vertiente de teólogo. Desde luego era profesor de teología. Era teólogo, digamos, teólogo académico. En el sentido de Joseph Ratzinger, quizá no. No es un hombre de despacho, de estar haciendo artículos. Ahora, teólogo en el sentido, diríamos, propio de la palabra, que es la reflexión sobre la fe, sí. Y además de una manera singular. No la que todos tenemos, porque todos tenemos, ¿no? Una reflexión, somos seres inteligentes. O sea, él realmente tuvo a lo largo de su vida, que es además de lo que se va a nutrir después su influencia, una reflexión profunda sobre las cosas, que nos va a ir apareciendo. En primer lugar, sobre la historia de la salvación. Esto quizá, digamos, como es muy difícil de situar en un tratado teológico, ha tenido una influencia más difusa que otros temas donde ha tenido una influencia, un impacto inmediato y clarísimo y reconocible. Pero él tiene dentro una conciencia de la historia de la salvación, por tanto una historia de pecado que se ve también en los regímenes políticos, en las situaciones, en la historia, y también en la vida de cada persona, pero también la historia, vivísima, y también de la fuerza de la gracia, de la fuerza de la verdad, de la fuerza de Dios, de lo que se está haciendo aquí. Y tiene una conciencia, diríamos, superior a la media, creo yo, muy superior. Una conciencia muy viva de eso. Basta leer, y que él reflexiona, pues uno se lee, por ejemplo, este libro que es fantástico, Cruzando el umbral de la esperanza, que le prepara Vittorio Messori, unas preguntas, y dice, esto es un hombre que ha reflexionado toda su vida. Y que lo que dice no son, diríamos, las 4 vulgaridades que se pueden improvisar sobre cualquier tema, sino cosas profundamente meditadas. Dice, ¿ha sido eso así? Sí, señor. Bien. En el comienzo del pontificado empieza con esta, digamos, con esta apertura que también fue desconcertante en su día, sorprendente, un poco rara, ¿no? No tengáis miedo, se dirigía nada menos que a los sistemas políticos y económicos, quizá un poco grandilocuente, ¿no? Podría decir, un poco excesivo. Y uno puede decir, pero al final tuvo influencia en los sistemas políticos y económicos. Pues sí, señor, sí que tuvo. Otro a lo mejor se podría haber quedado en la grandilocuencia. A él le tocó, él lo sentía por providencia divina, y cuando se le juzga se puede decir, pues sí, fue por providencia divina. Le tocó estar en una encrucijada en la que realmente intervino en los destinos del mundo. Ahí lo tenemos. Ejemplos que ya han salido, ¿no? Todo eso que fue un conjunto, vamos a decir, de pequeñeces políticas, de pequeñeces políticas que originaron un cambio monumental en la configuración política de Europa. Y que fue hecho con, pues como se hacen estas cosas al final, un impulso, una especie como el viento que sopla en el fuego en Solidarność, en todo el mundo polaco, que fue la pieza que se empezó a mover más en todo el sistema comunista, y aquello se vino abajo. Esta mañana comentábamos, hubo un momento moral, es decir, Gorbachev dijo, sí, hay que dejarles, tienen razón, merecen la libertad, no hay que aplastarles, no hay que usar la policía, no hay que eliminar unos cuantos. Hubo eso, esta mañana se quedó un poco dudoso, aunque el Papa Juan Pablo II, cuando se refería a Gorbachev, decía que era un hombre de principios, o sea que quizá algo tuvo. Algo hubo de momento moral que desencadena al decir, pierden, hasta entonces han tenido la fuerza de la fuerza, la razón de la fuerza. Hasta entonces la seguridad de que aquello no hay que tocarlo ha llevado a eliminar toda disidencia de la manera más eficaz posible. A veces sin armar mucho ruido, otras veces armando ruido para que se enteren, ¿no? Que el que se mueva se aplasta. Se ha hecho así. Pero ahora, hay un momento de duda que no es solo de cálculo de cómo vamos a ganar, sino quizá es un momento moral también. Y en el momento que dice, no les vamos a aplastar,
pues se acabó. Porque era toda una gran mentira, se viene abajo todo. Claro, se decía esta mañana, quizá el personaje más visto de la historia. Decíamos un impacto inmenso, con todos los sínodos, impacto inmenso, con todas las encíclicas, impacto inmenso, con esto que es un hito en la historia de la Iglesia Católica, un catecismo, que en su día se dijo, y se dijo mucho, no es ninguna broma, yo lo tengo estudiado también, que era imposible, un catecismo, era inoportuno, no se podía congregar a toda la Iglesia Católica tan plural con un catecismo. Bueno, pues fue un hito también. En realidad, una de esas tareas un poco titánicas que se afrontan en el pontificado de Juan Pablo II, que todo él es titánico, ¿no? Dice, ve las encíclicas, los documentos, los viajes, todo titánico. Dice, al final, bueno, le tocaba, está por aquí, luego saldrá, en la serie, saben ustedes que es casi una broma histórica, pero en fin, al final también tiene su gracia, de la serie de San Malaquías, del supuesto San Malaquías, ¿verdad? Que le tocaba a él como lema los trabajos de Hércules, ¿no? Los trabajos del sol, una cosa así. Bueno, efectivamente, fue así. Uno ve y se queda cansado de solo recorrer el pontificado, ¿no? Él consiguió, diríamos, alinear la curia a base de cansarla, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Pasó por encima de todo, ¿no? Los puso a trabajar a todo el mundo. Hombre de gestos que le salían de dentro incluso sin querer. Claro, las fotos son impresionantes. Y que además vivía los acontecimientos con un profundo sentido mistérico, propio de una teología de la historia, porque él se veía protagonista de la historia, él se veía como lo que significa la Iglesia en el mundo, él se veía un milenio que significa, uno puede decir, bueno, el milenio al fin y al cabo, los años son solo la Tierra que da vuelta alrededor del Sol, que más da un día más, un día menos, ¿verdad? ¿No? Podría decir, es una cosa muy convencional. Bueno, pero claro, el tiempo no es tan convencional. La historia no es tan convencional, aunque tenga aspectos convencionales. Dice, ahí está Dios, claro. La Iglesia en este mundo es una participación del reino de Dios que se está haciendo. Pues eso, él lo vivía, lo escenificaba también, pero lo escenificaba con esa especie de profundo sentido personal. Recuerden todo el tema de preparación del tercer misterio, que tiene tercer milenio tan fuerte en él, que él lo vive, él realmente lo vive. Digamos, es escénico en ese sentido. La purificación. Incluso, aunque él no quería, ya estaba muerto. Pero yo recuerdo cuando veían en la televisión la escena del funeral, pues esto es tan impresionante, ¿no? Con el Evangelio siendo removido a las páginas con el viento de Roma ahí, encima de su cadáver, ¿no? El Evangelio moviéndose las páginas. Hasta eso era escénico, ¿no? No lo había provocado él, pero... Decía aquí, comparaciones no odiosas sino útiles, pero son útiles, Son grandes papas todos. Acabamos de asistir a la beatificación de Pablo VI. Pablo VI era un hombre de mucha conciencia, decíamos, comparándolo un poco con Juan Pablo II, no completamente, pero diríamos, Pablo VI piensa, cabe pensarlo así porque además es muy fácil verlo, que él tiene que desaparecer como persona. Es un pontífice que asume responsablemente su magisterio. Y tiene que ir y tiene que hacer lo que le toque. Pero diríamos, sus opiniones personales, su vida personal queda anulada. Es decir, no piensa que su pasado personal tenga que jugar ningún papel en la vida de la Iglesia. Él tiene que jugar un papel porque es el Papa, y eso lo asume con completa conciencia. Ahora, lo otro no. Tampoco piensa que es un hombre también, digamos, muy colaborativo en ese sentido, como son los papas también, porque no pueden hacerlo todo. Y los documentos que hace los consulta mucho, busca expertos, tiene teólogos de su confianza, Monseñor Colombo, y digamos, busca consensuar muy bien las cosas y ajustarlas muy bien porque tiene que ser cosas de la Iglesia. Y a él le toca llevarlas a cabo. Pero digamos, lo personal ha desaparecido. Desde el momento que ha recibido un nuevo nombre, lo personal ha desaparecido. Eso es muy distinto, Juan Pablo II, pero se entiende la razón. Benedicto XVI. Bueno, si lo comparamos, diríamos, a mí no me suscita más que devoción Benedicto XVI, pero diríamos, Benedicto XVI en cierta manera no se hace con el pontificado. O sea, es un gran teólogo que dará como una figura señera de la Iglesia, ya lo era antes de ser pontífice, ya lo era, lo estudiábamos, lo poníamos en las clases. ¿Quién hay que estudiar teología del siglo XX? Bueno, pues Ratzinger es uno de los que hay que estudiar, es evidente. Siendo papa, mucho más. Ahora, él, digamos, en cierta manera, su tragedia histórica, vamos a decir, él no se hace con el pontificado. Llega un momento que dice, me tengo que retirar. Esto me supera. ¿Es así?
Eso también es la historia, que no todo sale como no le gustaría. Por cierto, que ahí he puesto el libro de don Pablo Blanco, la biografía ahí. Y digamos, el Papa Francisco tiene algunas cosas que son similares al Papa Juan Pablo II, porque él también se siente depositario de un legado, que es el legado latinoamericano que llega a Roma, que es el legado que se ha expresado en Aparecida y que de cierta manera con él hay que contribuir a la Iglesia universal. Pero diríamos, es en ese sentido más reducido o más modesto, no es tan personal. Pero claro, el legado de Juan Pablo II en gran parte se ha hecho dentro de él. Ciertamente con los acontecimientos universales, pero dentro de él. He deseado, bueno, esto es lo que dice en Redemptor, no es en Redemptor Hominis, es cuando anuncia Redemptor Hominis. He deseado expresar en esta primera encíclica lo que ha vivificado y vivifica mi pensamiento y mi corazón. O sea, una cosa tan personal, además es súper personal, muy personal. La encíclica, la primera, la escribe él. A diferencia, digamos, de lo normal, que es, se busca la Secretaría de Estado y dirá el Papa, pues mira, que se haga una cosa que sea así, con esto, que es como se hacen los documentos normalmente, que lo vea uno, que lo vea otro, bueno, él la escribe él. Y es Redemptor Hominis, O sea, el misterio de la redención del hombre, que es lo que se está haciendo en la historia, que es a lo que tiene que él contribuir, que es para lo que está la Iglesia en este mundo. Desde el comienzo del pontificado, que por insondable designio de la providencia, tiene un designio, digamos, una conciencia providencialista enorme él, forma parte de su percepción de la historia, de lo que le ha pasado a él también. Asumí el 16 de octubre del año pasado. La encíclica contiene las ideas que entonces, en el comienzo del nuevo camino, se agolpaban en mi mente con una fuerza extraordinaria. O sea, toda su vivencia está ahí. ¿Y por qué piensa que la tiene que transmitir? Pablo VI quiere transmitir la mente de la Iglesia en sus documentos. Bueno, pues Juan Pablo II también. Todo lo que piensa, o tiene la percepción de que parte de la mente de la Iglesia, o la que necesita ahora la Iglesia, se ha forjado dentro de él, por las experiencias que ha vivido. Lo ve como una gracia de Dios. No es que él piense que es su protagonismo personal el que tiene que ejecutar las cosas, ¿no? Más bien piensa que las cosas con las que Dios le ha hecho ver, que además son cosas que están puestas en el contexto de la historia universal y la historia de la Iglesia, esas son las que tiene que hacer. Y alcanza una claridad, por lo menos sobre algunos puntos importantes. Él tuvo una acusada conciencia providencial. Tenía, ahora viene una secuencia de fotos, tenía unas raíces familiares, que ya nos han mencionado, tenía fuertes inquietudes y experiencias, todo el tema de su preocupación por la lengua, su sentido de la cultura y la importancia que tiene. Comencé los estudios en la Universidad Jagellónica, siguiendo los cursos de filología. 18 años tenía entonces. Sin embargo, ya durante el primer año atrajo mi atención el estudio de la lengua misma. Esto me introdujo en horizontes completamente nuevos, por no decir en el misterio de la palabra. Y uno dice, bueno, ¿qué estudiante de 18 años, digamos, lo que le suscita estudiar filología es entrar en el misterio de la palabra? Bueno, hemos dicho, un teólogo es un hombre que piensa la fe. Bueno, él ha pensado la fe desde muy joven, ¿También por lo que le ha tocado vivir? Porque claro, a continuación saben ustedes, ha sido esta mañana, como la Universidad Jagellónica es cerrada. Y entonces, el puro acto de estudiar y el puro acto de hacer teatro, cultura, se convierte en la manera de hacer pervivir el espíritu de Polonia y por tanto una contestación. Y es necesario hacerlo, y para él muy importante. Sí, bueno, la tesis, en fin, bueno, pero digamos, ¿qué se forja? Cuando empieza a trabajar con jóvenes, le aparece claro que está todo el tema de que se necesita una moral sexual. Que no se puede simplemente explicar la moral sexual diciendo lo que es pecado. Bueno, esto le lleva a una reflexión que le abarca toda la vida y que además piensa que la tiene que llevar a la Iglesia. Y es la que lleva después a este curso tan importante sobre varón y hombre. ¿Y quién lo da? Eso también es un gesto importante, que son 165, 166 audiencias, implacablemente se podría decir, va dando el curso. Porque piensa que lo tiene que decir, a lo mejor le parece muy fuerte ponerlo en una encíclica, pero quiere que sea parte de su magisterio. A diferencia también de Benedicto XVI, donde lo que él hace sobre Jesucristo no quiere que sea parte de su magisterio.
como magisterio, es personal como teólogo. Pero Juan Pablo II, que sabe que esto es un problema de la Iglesia, que es un reto para la Iglesia, y que lo que ve, él piensa que es realmente el sentir cristiano, sí que lo quiere dar como magisterio, digamos a un nivel un poco rebajado, nivel de audiencia, pero magisterio, magisterio. Bueno, acaban en amor y responsabilidad. A él se debe también, con el estudio de Max Scheler, esa inyección que nos viene, esto ya no es tan magisterio, de todo el pensamiento personalista y fenomenológico, que aquí nos ha llegado también, como ha llegado a todas partes también, a San Dámaso, ¿verdad? Y al Instituto Juan Pablo II y a tantos sitios, ¿no? Es así, un poco a través de él, ¿eh? Y aquí también está por dentro, porque en la crítica a Max Scheler le sale todo el tema de, al juzgar la moral de Max Scheler, como la moral cristiana, sobre todo una moral del acto libre, de la moralidad del acto libre, del hombre que se hace bueno o malo obrando, que se hace hombre obrando. Ese tema que después acaba en persona y acción, como la persona se desarrolla y se expresa en la acción moral, en la acción que respeta, que sigue a la verdad. Gran tema de Juan Pablo II. Digamos que esto acaba directamente en los temas de moral fundamental. Ya estaba, ¿no? Pero recibe una especie de impulso muy grande de su experiencia, ¿verdad? Y luego ha salido, y no tengo ya tiempo, toda la experiencia personal del concilio. Bueno, es un papa que es que ha vivido el concilio. Además, lo ha vivido con esa sensación de juventud, habiendo intrigado un poco, habiendo sido el secretario del episcopado polaco, habiendo acabado en la confesión de Gaudium et Spes, que es que acaba realmente entre los teólogos que lo hacen, que lo escriben. Y se da, bueno, aquí lo tienen, estaba primero aquí, que estaba al fondo de la sala, ¿verdad? Y acaba aquí, que es con los teólogos que hacen Gaudium et Spes, en Aricha, ¿no? Con Delibac. Y a la derecha tienen un curioso libro, que es una pequeña parte de lo que está escrito. Monseñor González Moralejo, que era obispo de Huelva, y que participaba de esa comisión, y que escribió lo que se decía en taquigrafía, lo que decía cada uno. Entonces ahí hay una pequeña parte. Bueno, ya aparece lo que dice Wojtyła, pero aparece un montón de veces lo que dice Wojtyła y lo que dice Daniel Lu, que está mucho con Wojtyła también. Es decir, que realmente participa desde dentro en un documento importantísimo como es Gaudium et Spes, que además va a ser, como nos han dicho antes, una guía de su pontificado. Porque el documento que tiene una historia muy bonita, que vale la pena recordar, Iglesia, ¿qué tienes que decir al mundo? Y después de una grabación complicadísima, Iglesia, ¿qué tienes que decir al mundo? Gaudium et Spes es una primera parte, que es la parte, diríamos, sustancial dogmática, que es una antropología cristiana. ¿Qué tienes que decir al mundo? Tenemos que decir lo que es el hombre. Lo que es el hombre que es hecho para Dios. Bueno, todo eso lo lleva a la Renovación y sus fuentes. Y, bueno, siento añadir un minuto porque claro, esto también es muy importante. Dentro de la reflexión sobre el matrimonio, Pablo VI había retirado del concilio el debate sobre la moralidad de los anticonceptivos. Y se realiza después. Digamos, él busca una comisión, como hemos dicho antes, con esa manera de trabajar que tenía lógica, Pablo VI, hombre de gobierno, busca unas comisiones que le estudian el tema, aunque él toma al final una decisión personal. Bueno, pues al mismo tiempo que Pablo VI había nombrado unas comisiones, Juan Pablo II tenía una comisión en Cracovia, que estudia esto, y que está en conexión con Pablo VI. Y al final, el argumento con el cual, aunque no está basada la encíclica en ese argumento, el argumento que se pone un poco como para amparar también antropológicamente la unidad del significado unitivo y procreativo del acto sexual, ese argumento, pues también lo ha proporcionado Wojtyła, o por lo menos lo ha apoyado. Y él se dedica, es el libro de la derecha, que reúne varias conferencias, a promover esta reflexión por el mundo. Claro, cuando llega en 1978 a Roma y es elegido papa, todo eso es lo que lleva en el corazón. Eso y más cosas que no he podido decir, ¿verdad? Bueno, pero las tienen. Bien, termino. Les he dicho antes unos temas a los cuales no hemos llegado, pero los tienen ahí, ¿no? Del impacto. Ahí está, yo creo que esquematizado, pero en fin, del impacto que tiene. Y quizá lo que menos hemos recibido, porque es lo más personal de él, es ese sentido providencial, profundo, de historia de la salvación, que él lo vivía desde dentro, toda su vida, ¿no? Habiendo sido situado como protagonista realmente en la historia del siglo XX. Pues nada más.